Me empujaron entre cables enredados cuando oí mi nombre, Anna Reynolds, jefa de proyecto. Fase final. Al no lo dijo con admiración. Era Aaron, el director de operaciones, leyendo la lista del equipo en la reunión de estado de los lunes como si estuviera comprobando la fecha de caducidad de la leche en 3 años. 3 años de fines de semana perdidos. Sesiones de depuración nocturna, sí. Mantener este proyecto unido con cinta adhesiva, terquedad y unas 6 versiones diferentes de milagros alimentados. Poor Café. Y ahora ni siquiera era una nota al pie en la revisión final de mi propio proyecto. Fue entonces cuando supe que no era una parte valiosa del equipo. Era un engranaje desechable que quemarían y tirarían en cuanto las ruedas dejaran de chirriar. No empecé este trabajo con ingenuas esperanzas de gloria. Empecé porque creía en el trabajo. Un sistema de automatización logística multivisión diseñado desde cero, construido para ser escalable, preciso y resistente. El tipo de sistema que podría transformar los almacenes de todo el país. Lo que no me di cuenta en ese momento era lo ansiosos que estarían los ejecutivos por quedarse con mi creación y presumir de ella como si fuera suya. Les encantaban los titulares, les encantaban los elogios de los clientes. Simplemente no les gustaba John Ron. No paraba de hablar de la rentabilidad mientras mi jefe Ethan, el tipo de hombre que pensaba que el liderazgo se medía en sonrisas burlonas y publicaciones en LinkedIn, se recostaba en su silla, con la mirada ya puesta en el próximo negocio. Capté su mirada mientras recogía mis notas. Me lanzó esa mirada en ya sabes cuál, la de no te pongas demasiado cómodo. Recibí la noticia oficial 2 días después. No hubo reunión a puerta cerrada, ni apretón de manos, solo una invitación en el calendario titulada Charla de Transición. Ethan ni siquiera se inmutó al decirlo. Era hora de prescindir del personal inútil. Sonrió como si me estuviera diciendo que se había roto la cafetera, como si 3 años de mi vida fueran un error de redondeo en su hoja de cálculo. Sonreí, asentí y me fui, porque esto es lo que nunca entendieron mientras ellos estaban ocupados atribuyéndose el mérito. Yo estaba ocupado tomando notas. Cada actualización, cada configuración, cada módulo de hardware instalado en las instalaciones, especialmente el componente, una única unidad de interfaz crítica que se encontraba en el corazón de la sincronización operativa de los sistemas mi diseño, mi construcción, registrado bajo Reynolds Integrated Systems LLC. Lo había introducido discretamente durante la fase 2, cuando la unidad del proveedor de su equipo de adquisición se seguía sobrecalentando bajo carga. Les dije que era una solución temporal. Se encogieron de hombros. Mientras los gráficos se vieran bien para la revisión del cliente, nadie preguntaba de dónde venía. No lo registraron. No lo registraron. Ni siquiera sabían que no era suyo. Lolami Pulsa. El latido de Sistema, que creían que funcionaba gracias al genio de la empresa y lo mejor de todo es que yo tenía las patentes, los derechos de fabricación y las cláusulas de licencia, que ni siquiera se les ocurrió cuestionar toda la operación logística que estaban a punto de poner en marcha en todo el país. Latió a través de mi hardware, de mi corazón, pero no dije ni una palabra ese día, no me regodeé, no amenacé, solo firmé los documentos de salida, estreché la fría y apologética mano de Michelle, de Recursos Humanos, y salí de esa oficina acristalada con una indemnización por despido más ligera que la cuenta. Por fuera, era otro despedido. Un nombre reducido en un organigrama inflado. Por dentro, era la tormenta que no veían venir, porque Pulsecor no era solo un controlador una palanca, y en el momento en que intentaran ampliar el sistema sin prestar atención a los detalles, descubrirían exactamente lo caro que podía resultar el descuido. No buscaba venganza, ni siquiera estaba enfadado. No se trataba de venganza, se trataba del valor en el mío. Y cuando la factura llegara a su bandeja de entrada, por fin entenderían el coste de subestimar a la persona que construyó su imperio desde cero. Un latido tras otro. En 2 días después de irme, se publicó el comunicado de prensa. La empresa X presenta un revolucionario sistema de sincronización logística, desarrollado internamente, diseñado para escalar, desarrollado internamente. Giacomi Ray. El artículo estaba en todas partes en blogs del sector, LinkedIn. Incluso lo recogió una revista tecnológica de nivel medio. La cara de satisfacción de Ethan aparecía en la portada, con los brazos cruzados, como si él mismo hubiera soldado los circuitos. Lo llamaron un triunfo de la innovación interna. No se mencionaba al equipo, por supuesto, no me mencionaba a mí, pero no me sorprendió. Lo vi venir desde lejos. Ethan era de los que se atribuye el mérito de Sunrise,
si le das una reunión lo suficientemente larga. Le encantaba la imagen. Le encantaba la narrativa de ser el director ejecutivo, visionario que revolucionaba la logística con tecnología de vanguardia. Y eso habría estado bien, si no fuera por un pequeño inconveniente. Todo el núcleo del controlador de sincronización del sistema era mío, y no me refiero a que trabajé duro en ello. Me refiero a que era legalmente mío. Estaba registrado en la Oficina de Patentes de Estados Unidos 3 años antes, cuando me di cuenta de lo inestables que eran los componentes de la cadena de suministro de la empresa, en paz a Trusteer Disputes, del Travail, no por rencor, sino por pura necesidad, porque los módulos de los proveedores aprobados se sobrecalentaban si les mirabas mal, y porque no iba a permitir que mi nombre se asociara a un proyecto destinado al fracaso, el día de su lanzamiento. Así, QCreep, pequeño, eficiente, sin fisuras, y cuando funcionó, lo introduje en el sistema con un gesto de asentimiento del responsable de hardware, al que, sinceramente, le daba igual de dónde viniera la solución siempre que solucionara sus registros de errores. Nunca lo registraron, nunca lo documentaron, ni siquiera se dieron cuenta. Ethan y Sue, junta directiva, aprobaron el plan de lanzamiento, orgullosos e inconscientes de que su joya de la corona se encontraba en un controlador con licencia de Reynolds Integrated Science. Si se hubieran molestado en leer la letra pequeña, así que esperé, les dejé bañarse en sus propios titulares, chocar las manos en las salas de juntas corporativas, brindar con champán de $200 y pulir los zapatos que planeaban ponerme en el cuello, porque sabía que el reloj no se detiene ni pulsor, no estaba diseñada para Sir Jack. A medianoche del primer lunes después de mi salida, lancé una actualización programada a través del backend de Pulsar. No maliciosa, no ilegal, solo un simple protocolo de saludo. Si no respondían en un plazo de 30 días, con una clave de licencia válida, Pulsar comenzaría a reducir la velocidad de sincronización del sistema en un 5% cada 24 horas. No era suficiente para hacer saltar las alarmas de inmediato, no era suficiente para desencadenar demandas, pero sí para entorpecer las operaciones, retrasar el cumplimiento y aumentar los informes de errores. Han justo la fricción suficiente para que su proyecto piloto de $50 millones pareciera como intentar correr una maratón en melaza. No necesitaba venganza, necesitaba influencia y esta era una ventaja con pulso. El jueves recibí el primer ping, un mensaje de LinkedIn de Megan, la analista financiera que apenas recordaba hola. Annan, espero que estés bien. Una pregunta rápida. ¿Hemos finalizado los formularios de transferencia de activos para los módulos de tu sistema? Estoy intentando atar algunos cabos sueltos. Lo dejé sin leer. Para el fin de semana, los mensajes amistosos se convirtieron en mensajes de voz corteses. Luego en correos electrónicos urgentissimi. Finalmente, en invitaciones de calendario marcadas como de alta prioridad. Los ignoré todos, porque sabía exactamente cómo iba a ir. No se asustarían de inmediato. Intentarán manejarlo internamente, confiados en que podrán eludir el sistema o solucionar el problema. Pero no, padrón Pósico no estaba simplemente conectado, estaba profundamente integrado. De forma deliberada, Hypermina, el lunes por la mañana, recibí un mensaje de Jimmy, un antiguo compañero de equipo, que seguía atrapado en ese circo. No sé si te has enterado, pero operaciones está enloqueciendo. Están apareciendo retrasos en la sincronización. La gente culpa al firmware. Ron está perdiendo los nervios. Solo sonreí porque sabía lo que ellos no sabían. No se trataba de un fallo técnico, era el precio de olvidar quién había construido. Sue y yo solo estaba empezando al comienzo de la segunda semana. Las gritas no, solo se estaban haciendo visibles. Se estaban extendiendo. Ni siquiera tuve que comprobar los registros del sistema. Los informes empezaron a llegarme. Primero fue Jamie otra vez. Oye, ¿te has enterado? Han traído a un consultor de Centric Systems. Han intentado arreglar los retrasos. En la sincronización un desastre total. Lo han empeorado. Ay, me lo podía imaginar. Un gurú tecnológico externo y sobrepagadusmeando. En el entorno de Pulsecor como un turista intentando leer un mapa del metro al revés. Creé Pulsecover con una sola cosa en mente: la precisión. No era solo un módulo de hardware, era el tronco cerebral de todo su sistema de cumplimiento. No se podía parchear, no se podía cambiar, y desde luego que no se podía sustituir por un controlador de mercado masivo de la estantería de un proveedor. Pero lo intentaron. El miércoles recibí otro mensaje.
esta vez de un tipo de DevOps al que apenas conocía. Ali, el Golden Retriever del equipo. Ana, están haciendo diagnósticos en todos los controladores de sincronización. Las operaciones del almacén están colapsadas, los pedidos se retrasan. Los clientes hacen preguntas. ¿No lo has oído de mí, Ann? No lo había hecho. No hacía falta. PulseCore estaba haciendo exactamente lo que yo había diseñado. El protocolo de enlace continuaba su silenciosa cuenta atrás. Un 5% de degradación de la sincronización cada 24 horas después de la fecha de renovación de la licencia. El viernes ya habían pasado 10 días. Si el sistema ya estaba funcionando al 60% de su capacidad, las operaciones del almacén se ralentizaron. Los plazos de entrega se alargaron. Clientes se dieron cuenta. Eastbrook Logistics, uno de sus socios insignia, realizó una auditoría rutinaria el viernes por la tarde y detectó un retraso de 4 horas en su informe de sincronización de pedidos. Me enteré por Jaime, que lo oyó de un jefe de almacén, que lo oyó del propio Ronnie Tan. Se enfureció, tiró el café al suelo y dijo que rodarían cabezas. Ann. Pero aquí está el kit de la cuestión. Ann seguían sin entenderlo. Seguían pensando que se trataba de un problema técnico, un error de firmware, un parche que resolvería el problema. ¿Por qué no podían concebir la posibilidad de que su redundante jefe de proyecto desechable hubiera salido por la puerta con la única llave que mantenía vivo su sistema? Empecé a recibir los correos electrónicos directamente ahora, no de recursos humanos ni de finanzas, sino Dizant. Ana, necesito que te pongas en contacto conmigo lo antes posible para aclarar algunas cuestiones pendientes sobre la propiedad intelectual. No hay resentimientos. Solo quiero atar algunos cabos sueltos. Avísame cuando estés libre. No, estaba libre, y había muchos resentimientos. A ninguno mío. No respondí en su lugar. Revisé el panel de control de PulseCore. La integridad de la sincronización se mantenía, el equilibrio de carga era estable, y la degradación del acelerador estaba ahora en un 45% para el LUNS. Estarían bajo el agua Nerakashi, demasiado fácil. Habían construido toda su operación sobre algo que ni siquiera se molestaron en entender. Peor aún, se habían asegurado de que la persona que sí lo entendía saliera por la puerta con una sonrisa y un cheque de indemnización que apenas cubría el alquiler de una semana. No estaba enfadado, Ann, ni siquiera era presumido. Fui paciente porque no se trataba de sabotaje. No estaba tratando de destruirlos, estaba dejándoles destruirse a sí mismos. Ann, y lo que todavía me sorprende, incluso ahora, es que seguían buscando una solución alternativa, en lugar de coger el teléfono y hacer la única pregunta que podría haberles salvado. ¿Cuál es tu precio? Pero la arrogancia ciega a la gente. Pensaban que seguiría adelante, pensaban que lo dejaría pasar, pensaban que una palmadita en la cabeza y una caja de regalos corporativos serían suficientes para borrar 3 acos de sangre, sudor y noches sin dormir. Y ahora estaban a punto de aprender la lección más cara de sus carreras porque, al final de esa semana, la cuenta atrás llegaría a un punto crítico. PulseCore dejaría de pedirlo amablemente al comienzo de la tercera semana. Su silencio se rompió. Los correos electrónicos dejaron de ser corteses. Ya no había, espero que estés bien, ni hablemos. Ahora se requería una acción inmediata. Confirmación de la licencia de propiedad intelectual. Mitigación urgente del riesgo operativo. C. Solicitaba contacto. Ethan incluso intentó llamar 2 veces. Bloqueado en ambas ocasiones. No los estaba evitando por despecho. Les estaba dando tiempo para darse cuenta del coste de subestimar a la persona que construyó el corazón de su system. Y ahora se había acabado el tiempo. Lunes por la mañana, a las 4 en punto. El protocolo de handshake de PulseCore expiró. La limitación pasiva se detuvo, porque ahora no se trataba de ralentizarlos. Se trataba de mostrarles lo que pasa cuando se olvida quién tiene realmente las llaves. PulseCore inició su fase 2 de la rutina. Parada controlada de la sincronización, comando de inactividad en todo el sistema. Las señales de pedido se congelaron. Los drones del almacén se estacionaron en medio de la ruta, parpadeando como niños pequeños confundidos, a los que les han dicho que el juego ha terminado antes de empezar. La gestión del inventario se apagó. La cinta de clasificación automática dejó de moverse y los paneles de control de los clientes. Errores 404 en todo el sistema. Ni siquiera necesitaba una transmisión en directo para imaginarlo. Un almacén lleno de robots congelados. Operadores reiniciando tabletas, Ron gritando por los auriculares y Ethan paseándose
Viendo cómo todo se desmoronaba a cámara lenta a las 8 de la mañana, Jamie me envió una foto, un muelle de carga lleno de inventario sin clasificar y 2 gerentes discutiendo sobre quién debía llamar a Eastbrook antes de que el cliente les llamara. Es un desastre total. Eso fue todo lo que escribió. Y yo sonreí porque lo que pasa con sistemas como este es que no, es el cierre lo que te mata. Es el momento en que ocurre. Eastbrook Logistics tenía programada una auditoría de operaciones en persona esa mañana. Iban a enviar a su vicepresidente de cadena de suministro, un hombre conocido por cancelar contratos enteros por un retraso de 5 minutos. Ethan debía saberlo, también, porque exactamente a las 9:13 de la mañana mi teléfono volvió a vibrar. Esta vez no era un correo electrónico, era un mensaje de texto. Ana, tenemos que hablar, Ann, por favor. No era el discurso arrogante e inútil del personal. No eran amenazas veladas ni halagos vacíos. Solo 2 palabras que lo decían todo, Ann. Por favor, habla. Pero yo no estaba preparada para hablar. Todavía no, Ann, porque ellos seguían pensando que era negociable. Abrí la interfaz de comandos de Pulsor y comprobé los registros. Todo funcionaba exactamente como estaba previsto en... El sistema no estaba averiado, no había sido pirateado, no había sido saboteado. Simplemente era compatible. Compatible con los términos que nunca leyeron. Compatible con el acuerdo de licencia que nunca firmaron. Compatible con el propietario, yo. Y si querían que Pulsecower despertara, tenían que aceptar la realidad que habían pasado 3 años negando. No era solo un jefe de proyecto. No era un técnico ni siquiera era un antiguo empleado. Era el propietario de los sistemas y ahora su socio silencioso. Al mediodía, Ethan envió un último mensaje. Pon tu precio, me quedé mirando la pantalla. Dejé que las palabras calaran. Porque esto no era venganza. No era algo personal. Eran negocios frío. Calculado. Justo. Habían pasado años pensando que yo tenía suerte de tener un asiento en su mesa. Ahora lo entendían yo no estaba luchando por un asiento. Yo era el dueño de la maldita mesa. Y la factura por olvidarlo acababa de llegar. Dejé el mensaje de Ethan en mi bandeja de entrada durante exactamente las 12 horas. No porque necesitara tiempo para pensar, sino porque a veces el silencio dice más que cualquier palabra. Cuando respondí, el almacén estaba en su 3er intento de reinicio de emergencia. Jaime envió una captura de pantalla del panel de control de la planta. Los mensajes de error rojos se apilaban como un castillo de naipes digital a los retrasos en los envíos. Alcanzaban las 72 horas, las consultas de los clientes se habían triplicado. Y Eastbrook Logistics había suspendido los nuevos pedidos en espera de una revisión técnica. Traducción: estaban a un paso de tirar el enchufe por completo. Abrí un correo electrónico en blanco y lo redacté de forma sencilla a profesional. Director Ethan, adjunto encontrará el acuerdo de licencia para continuar utilizando el sistema Pulsico con efecto inmediato tras la firma y el pago inicial. Luego lancé la bomba. Cuota de licencia de $85,000 al mes, con carácter retroactivo a mi fecha de salida. Pagadible trimestralmente por adelantado, intransferable, no negociable, como cláusula final. El incumplimiento en un plazo de 48 horas dará lugar al bloqueo permanente del sistema y a la desactivación de todas las funciones operativas de sincronización. Lo firmé en Hannah Reynolds, directora ejecutiva de Reynolds Integrated LC, sin disculpas, sin explicaciones, sin súplicas, solo negocios. Pulsé enviar, y me serví un café a la mañana siguiente. Tenía una respuesta. No era, dicen, sino de Meredith, la asesora jurídica. En su correo electrónico estaba impregnado de jerga legal, del tipo que suena educado, pero que desprende un tufillo a desesperación corporativa. Creemos que puede haber habido un malentendido con respecto a la integración de componentes patentados dentro de la arquitectura de nuestro sistema. Estamos deseosos de resolver esto de manera amistosa y abiertos a discutir los términos de la licencia que reflejen los estándares de la industria. Estándares de la industria. Casi me echo a reír. Los estándares de la industria no se aplican cuando el corazón de la industria reside en un controlador que no es de tu propiedad. Respondí con una sola frase. Los términos son definitivos o en la cuenta atrás continúa. 48 horas en tic-tac. A la tarde siguiente, recibí una llamada en directa en San. Dejé que sonara 2 veces antes de contestar en Hannah. Su voz sonaba quebrada, como la de un hombre que no había dormido en días. No nos dimos cuenta de lo del módulo. De Tian, dejé que se hiciera el silencio. Quiero arreglar esto, se apresuró a decir. Queremos arreglar esto, a lo que sea necesario.
Tienes los documentos. No nos cierres el negocio, ahí estaba en el cambio. Elm, hombre que me había sonreído con sorna al otro lado de la mesa de conferencia así. Me había llamado inútil ahora. Parecía un adolescente, suplicando que no le quitaran las llaves del coche. Casi sentí lástima por él, casi en. Pero esto no era algo personal. No estaba allí para vengarme. Estaba allí por el dinero. Firmarás el acuerdo, dije con calma, y supervisaré la integración personalmente como consultor. ¿Consultor independiente? Repitió un correcto en contrato de 6 meses. El triple de mi antiguo salario, pagado por adelantado, sin acuerdos de confidencialidad. Todo el desarrollo y la tecnología seguirán siendo propiedad de Reynolds Integrated Systems. Oí Traeger Saliva, y añadí necesitaré acceso directo al cliente. No respondió de inmediato, pero no me preocupaba. No tenían otra opción, habían construido su futuro sobre mi trabajo, y ahora, el futuro tenía un nombre. El mío, lo haré redactar por un abogado, dijo finalmente. Su voz era plana, derrotada. Asentí aunque no podía verme. Lo espero para mañana. Terminé la llamada antes de que pudiera responder. No se trataba de ser cruel, se trataba de ser claro ya. No era su empleado, no era su plan de respaldo. Era su salvavidas, y mañana, a esta hora, los papeles lo demostrarían. El acuerdo firmado llegó a mi bandeja de entrada a las 7:42, alto, Eman en punto. El triple de mi salario anterior, 6 meses por adelantado. Acceso directo al cliente garantizado, sin acuerdo de confidencialidad, todos los derechos de propiedad intelectual retenidos por Reynolds Integrated Systems. Era todo lo que había pedido, todo lo que nunca pensaron que tendrían que dar. A las 9 alto M, volví a entrar en la misma oficina cristalada donde me habían despedido 3 semanas antes. Solo que esta vez, no llevaba un sobre con la indemnización, llevaba un contrato, y Tanesan me recibió en la puerta. Ya no llevaba el traje elegante, ni la sonrisa de confianza. Parecía un hombre que había pasado una semana luchando con un oso, y había perdido Anan, asintió con rigidez, con la mirada fija en la tarjeta que llevaba en la chaqueta y no ponía personal, ni siquiera ponía consultor, ponía propietario de Reynolds Integrated Systems. Sonreí, profesional, educada, fría. No intercambiamos cumplidos. A las 9:15 de la mañana, estaba en el almacén. Era un desastre. Palés apilados en los terminales, equivocados, robots apagados a mitad de ruta, supervisores gritando por las radios, gerentes revisando apresuradamente registros de errores que no entendían. Conecté mi unidad segura al servidor principal. Inicié el protocolo de restauración de Pulse. Corrí y observé cómo el sistema volvía a la vida. El latido se restableció y la integridad de la sincronización alcanzó el 998%. El flujo operativo volvió a la normalidad en 90 segundos. El almacén exhaló como un hombre rescatado de las profundidades del mar. No dije ni una palabra, no hacía falta. Los resultados hablaban más alto que cualquier discurso. Ethan se quedó detrás de mí, esperando algún gran momento, y te lo dije. Una sonrisa de satisfacción. No consiguió nada, porque yo no estaba allí para eso. Estaba allí para reconstruir lo que ellos casi habían destruido, y para demostrar una última cosa. A las 11 a.m. convoqué una reunión de equipo, gerentes, ingenieros, operadores. Me paré frente a ellos, no como un empleado, ni como un contratista, sino como un socio. No estoy aquí para arreglar sus errores, dije con voz firme. Estoy aquí para asegurarme de que este sistema funcione para sus clientes y para todas las personas en este piso que han quedado en la estacada cuando el liderazgo les falló. Sin endulzar, sin aterrizajes suaves, la sala se quedó en silencio, pero en la parte de atrás vi a Jamie y a Lai y a algunos más. Rostros que reconocí de años de noches largas y madrugones. Ya sintieron porque lo entendieron. Habían sido los engranajes que giraban en la sombra mientras gente como Ethan se pavoneaba en el escenario y ahora alguien que entendía el peso de su trabajo por fin estaba de su lado. Me quedé 2 horas en las instalaciones, recorrí la planta, escuché y tomé notas. No para un informe, ni para relaciones públicas. Para la siguiente fase, que yo lideraría en mis propios términos. Porque esto no era un rescate, era una toma de control. A las 2 de la tarde, salí del edificio igual que había entrado, con la cabeza alta, la espalda recta, sin salidas grandilocuentes, sin aplausos, solo con control, profesional y silencioso. Pero antes de salir, vi a Ethan mirándome. Desde la ventana de su oficina crucé mi mirada con la suya, la mantuve y sonreí en el tipo de sonrisa que se da cuando se ha ganado,
sin tener que levantar la voz, porque no solo había salvado su operación, me había salvado a mí misma de Ann's estima, que intentaba utilizarme y desecharme de una cultura que veía el valor en los números, no en las personas. Y tal vez, solo tal vez, de volver a dudar de mi valía. Algunas personas piensan que el poder consiste en tener la voz más alta de la sala, no es así. El poder es saber exactamente lo que vales, y no dejar que nadie lo olvide, ni por un sueldo, ni por un título, ni siquiera por venganza, porque el verdadero poder es silencioso, es paciente, y cuando llega el momento adecuado, es imparable.